En las imponentes montañas de todo el mundo yacen tesoros de proporciones épicas. Cuevas que albergan bestias legendarias y restos de civilizaciones perdidas de hace miles de años. Prepárese para una aventura salvaje mientras ascendemos algunas de las colinas más fascinantes del mundo, desvelando las cosas más misteriosas descubiertas en las montañas. La montaña Untersberg. Desde hace siglos, cientos de personas han desaparecido en los alrededores de la montaña Untersberg, un enorme monumento natural situado en la frontera entre Alemania y Austria. Uno de los incidentes más tristemente célebres se remonta a 1987, cuando 3 hombres se adentraron en una cueva situada en esta montaña para explorar sus precarias profundidades, pero nunca emergió. Las horas pronto se convirtieron en días, y los días en semanas, pero los hombres no aparecían por ninguna parte. Un grupo de búsqueda recorrió toda la zona, pero solo encontraron su coche aparcado cerca, sin rastros de los hombres. Y tras varias semanas de búsqueda, los rescatadores empezaron a darse por vencidos. Sin embargo, 3 meses después, los familiares de los desaparecidos recibieron una espeluznante llamada telefónica de los 3 hombres, que afirmaban haberse encontrado misteriosamente en un barco en el Mar Rojo, lejos, en Alejandría, Egipto. Los hombres no recordaban nada de lo que había ocurrido después de entrar en la montaña, cómo habían transcurrido los últimos 3 meses, o cómo se encontraron al otro lado del mundo sin pasaportes ni dinero. Sus historias pronto se extendieron por todo el mundo como un reguero de pólvora, pero tan cautivadora como es, no es el único fenómeno extraño registrado en este pico. Años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un excursionista encontró a un grupo de hombres vestidos con ropa militar viviendo en las montañas. Decían que eran soldados de las SS que se escondían de la guerra, sin saber que había terminado décadas antes. Atrapados en las cuevas donde el tiempo se detiene, los hombres perdieron años mientras sus familias creían que se habían convertido en bajas de guerra. La montaña también es famosa por su relación con el dictador nazi Adolf Hitler, que lo consideraba un lugar muy espiritual de donde podía sacar el poder para gobernar el mundo. Hitler pasó mucho tiempo en Untersberg y se cree que practicó algunos rituales ocultistas en sus cuevas. Además, otros excursionistas han sido declarados desaparecidos tras aventurarse a subir al monte Untersberg, como el caso 1738 de Michael Hulsager, que desapareció misteriosamente para regresar un año después a su propio monumento, así como otra leyenda en la que toda una fiesta de boda desapareció en las montañas, solo para emerger 100 años después. El Parque Nacional Nahanni de Canadá es conocido por un apodo más terrorífico, el Valle de los Hombres sin Cabeza, y la historia detrás de ella es tan extraña como puede ser. La historia nos traslada a los primeros. 1900, cuando los buscadores de oro acudieron a la zona en busca de pepitas del tamaño de monedas y botines enterrados en las profundidades de la tierra. 2 hermanos llamados Willie y Frank McLeod viajaron al Nahanni en 1916, pero pronto desaparecieron misteriosamente. Nunca se le vio durante los 2 años siguientes. Mientras, tramperos y cazadores propagaban historias de que los hombres habían dado con la mayor mina de oro jamás encontrada en la zona, otro grupo de buscadores de oro encontró accidentalmente lo que quedaba de los hermanos en medio de la nada. Los 2 hombres fueron encontrados atados a un árbol, sin cabeza, pero nunca se reveló la verdadera causa de su trágica muerte. Aunque empezaron a circular informes de que el tercero que se embarcó con ellos en una misión fue visto comerciando con oro en la bahía de Hudson, el hombre no fue identificado ni detenido. Pero Willie y Frank no fueron los últimos en ser brutalmente asesinados en el valle. En 1917, un prospector suizo llamado Martin Jorgensen también fue encontrado sin cabeza, con su cabaña quemada hasta los cimientos. Y en 1945, otra víctima no identificada también fue descubierta decapitada, con el resto de su torso en su saco de dormir. Estos casos siguen sin resolverse hasta hoy. Pero la tribu local de los Dene creía que las víctimas habían sido asesinadas por un espíritu maligno que rondaba el valle, buscando constantemente viajeros perdidos con los que darse un festín. Ruínas de Mesa Verde. Hace más de 1000 años, una antigua tribu conocida como Pueblo o Anasazi construyó sus hogares en la ladera de Mesa Verde, un parque nacional en Colorado. Comenzando alrededor del año 10.0 a 11.0 DC, estos antiguos miembros de tribus construyeron más de 600 estructuras, donde vivían, almacenaban sus alimentos y realizaban varios rituales a sus dioses. Por si te preguntas cómo accedían a sus viviendas en la cima de la montaña, los historiadores creen que utilizaban escaleras retráctiles, algunas de las cuales aún pueden verse en el lugar. Las estructuras eran de piedra, mortero y yeso, lo que explica que muchos de ellos sigan en pie después de tantos años, y aún se pueden encontrar las huellas de las manos y los dedos de los constructores grabadas para siempre en las paredes. En sus días de gloria, las viviendas del acantilado de Mesa Verde constaban de entre 600 y 1200 habitaciones, que alberga a unos 700 residentes. Sin embargo,
El misterio que rodea la desaparición de la tribu sigue sin resolverse, ya que no hay registros que documenten su apresurada salida, y como se fueron mucho antes de que llegaran los europeos, es poco probable que fueran ahuyentados por una civilización más avanzada. Incidente extraterrestre en Berwyn Mountain. En la noche del 23 de enero, 1974, los habitantes de la zona de las montañas Berwyn, en el norte de Gales, informaron de que habían oído un fuerte ruido sobre la zona, mientras una luz brillante surcaba el cielo, lo que dio lugar a disparatadas historias sobre una nave extraterrestre que se estrelló en la remota región. Aunque no se ha informado mucho de este incidente en todo el mundo, es ampliamente conocido en el Reino Unido, y a menudo se considera como la versión británica del incidente de Roswell. Los periódicos de todo el país publicaron la noticia, marcándolo como el incidente Roswell. Pero el gobierno británico tenía una historia diferente que contar. Afirmaron que el ruido que escucharon los residentes fue generado por un terremoto, y que la luz brillante procedía de un meteorito que volaba muy cerca sobre la superficie de la Tierra. También se envió un equipo de investigadores para explorar el lugar del supuesto accidente, y después de realizar una búsqueda profunda en toda la montaña Berwyn, no encontraron pruebas que apoyaran la teoría de la nave extraterrestre. Pero con el nivel de censura y encubrimiento que a veces acompaña a los incidentes relacionados con extraterrestres, muchos creen que el gobierno realmente recuperó tecnología alienígena, y probablemente especímenes vivos, pero optó por mantener sus conclusiones en secreto. La zona prohibida de Mongolia. Situada en la provincia mongola de Kenti Aymag, es una zona montañosa conocida como Ik Korik, o Gran Tabú, que se extiende por 93 millas cuadradas. Por ordinario que parezca este lugar a primera vista, se considera una de las zonas más misteriosas del mundo, ocultas al mundo exterior durante cientos de años, con su rica historia encerrada tras un sello inquebrantable. Los historiadores han creído durante mucho tiempo que esta región albergaba los restos mortales de una de las personas más poderosas que han pisado la Tierra, el gobernante universal, Genghis Khan, cuyo imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, que abarca la China actual, Rusia, y una vasta zona de Oriente Medio. Pero incluso con su importancia histórica, el lugar exacto donde está enterrado Genghis Khan es un enigma que el mundo nunca ha podido resolver. Se cree que el propio gobernante supremo pidió expresamente que se le enterrara en un lugar anónimo de su patria, sin ninguna forma de sensacionalismo. Tras su muerte en el verano de 1227, algunas leyendas afirman que su grupo funerario viajó durante 40 días antes de enterrarlo en esta zona prohibida. Los soldados presentes en su entierro mataron entonces a todos los seres vivos presentes, tanto humanos como animales, para preservar la ubicación de su cuerpo mortal. Otros relatos afirman que 1 millar de jinetes pisotearon su sepultura para ocultarla, y luego mataron tanto a los jinetes como a sus caballos para mantener en secreto la ubicación de la tumba. Podría ser la cosa más misteriosa descubierta en las montañas. Esta zona prohibida sigue protegida de la exploración pública hasta hoy. Y aunque los científicos han establecido desde hace tiempo que Genghis Khan en realidad no puede haber sido enterrado allí, los historiadores creen que en sus profundidades pueden esconderse tesoros preciosos y artefactos antiguos. Monte. Sacrificio de Licaón. En 2016, unos arqueólogos que exploraban el antiguo monte Licaón, en Grecia, descubrieron lo que parecía ser el esqueleto de un adolescente, que fue sacrificado a Zeus. Se calcula que tiene unos 3000 años. El esqueleto fue hallado por el arqueólogo David Gilman Roman y su equipo de la Universidad de Arizona, y podría ser la prueba más convincente de que los antiguos griegos practicaban sacrificios humanos. Según los relatos legendarios que rodean a estos restos óseos, la carne del niño se cocinaba junto con los animales sacrificados, y cualquiera que lo comiera se convertía en lobo durante 9 años. El hecho de que también faltara la cabeza del niño confirmó que en realidad podría haber sido canibalizado, añadiendo aún más a las pilas de pruebas que demuestran que los arcadios tenían una afición por el sacrificio humano. Los arqueólogos también observaron que el lugar de descanso final claramente no era un cementerio, a juzgar por su estructura y su proximidad al templo de Zeus. Sin embargo, ya que no se encontraron otros huesos humanos cerca, muchos creen que en realidad se trataba de una práctica aislada. El hombre gris del Ben Macdui. Han pasado casi 100 años desde que el profesor John Norman Collie asombró al mundo con las historias de su escalofriante encuentro con una figura mítica mientras cartografiaba la montaña Ben Macdui, en Escocia. Collie era un hombre muy respetado, científico del siglo XIX, explorador y alpinista, conocido por sus aportaciones en los inicios del alpinismo. En 1925, Collie fue invitado a hablar en el Cairngorm Club de Aberdeen, donde contó una inquietante historia sobre una escalada que hizo 30 años antes en la segunda montaña más alta de Gran Bretaña,
Cali afirmó que mientras caminaba desde la cumbre a través de la niebla, oyó un crujido de pasos detrás de él. No podía ver nada. Las pisadas continuaban siguiéndole durante un trecho mientras él seguía caminando, que le produce escalofríos y le hace correr para salvar la vida. Los periódicos se hicieron eco de la noticia en su momento, y así nació la difundida historia del gran hombre gris de Ben Macdui. Otros testigos oculares también han descrito una forma enorme que se les acercaba y cargaba contra ellos mientras subían a la montaña. Y aunque los científicos han intentado explicarlo, nadie ha sido capaz de desmitificar por completo este relato legendario hasta hoy. La Montaña Negra. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas australiano, mientras que otros lo identifican como Calcajaca. Sin embargo, desde el 1800, el misterio que rodea a las Montañas Negras ha inspirado tanto miedo como curiosidad. Situada a unos 25 kilómetros de Cooktown, la Montaña Negra ha sido escenario de varias desapariciones inexplicables, con cientos de víctimas. Antes de los días de la civilización moderna, la Montaña Negra era un campo de batalla sagrado, donde clanes ancestrales enfrentados libraban sangrientas batallas por el territorio, rivalidades juradas y derechos comerciales. La imponente cordillera está formada por enormes rocas de granito apiladas unas sobre otras, con historias de exploradores que desaparecen entre las rocas sin dejar rastro. Nadie sabe por qué desapareció gente en estas montañas, pero se han recuperado e identificado varios esqueletos de pastores y visitantes curiosos que nunca salieron con vida. Aunque siempre se ha culpado a un ser espiritual de estos incidentes, estudios recientes demuestran que estas víctimas pueden haber perdido la vida debido a fenómenos naturales, ataques de depredadores y la falta de comunicación. Según los expertos, la mayoría de ellos probablemente se perdieron en sus profundidades y nunca encontraron la salida hasta que murieron. La Cueva Encantada de Dablis. Desde 1800 se han registrado docenas de actividades paranormales en la Cueva de Dablis, situado en el monte Penteli, al norte del centro de Atenas, Grecia. Desde avistamientos de fantasmas hasta historias de aparatos electrónicos que funcionan mal, exploradores se han topado con algunas de las cosas más espeluznantes al atravesar esta montaña. Las leyendas hablan del vínculo de la cueva con el travieso dios Pan, afirmando que era responsable de los misteriosos fenómenos. Y los arqueólogos han excavado varias cerámicas que representan al dios y sus ninfas. Algunos visitantes también hablan de aguas que fluyen en contra de la gravedad, pequeñas huellas de manos fantasmales en la entrada, y casos en los que los turistas se han aventurado a entrar para nunca salir. La cueva fue finalmente sellada en el años 80 por el gobierno griego, y hay informes de que también se han encontrado medicamentos contra el cáncer en la cueva, aunque nunca se ha confirmado. Con casos de cultos satánicos que utilizan la cueva para rituales y actividades espirituales, no es de extrañar que muchos la consideren embrujada y llena de espíritus malévolos. Pueblos de montaña de Wind River Range. A un turista que explora la cordillera Wind River de Wyoming, esta región no parece un lugar hospitalario. Está rodeada de picos salpicados de glaciares, nevadas incluso en agosto, y el sol abrasador quema la piel sin escondites a la vista. Pero hace cientos de años, los nativos americanos construyeron campamentos en aldeas prehistóricas a alturas que alcanzaban los 10,000 pies sobre el nivel del mar. Y las ruinas aún se pueden encontrar allí hoy en día. Uno de estos notables asentamientos podría ser el pueblo de montaña más antiguo jamás hallado en Norteamérica. Se han encontrado al menos 19 de estos pueblos asentados en la cresta del continente norteamericano. Y los arqueólogos siguen preguntándose cómo se construyeron. Para acceder a estos picos, tendrías que atravesar colinas escarpadas y acantilados inclinados donde el peligro acecha en cada esquina, por lo que sigue siendo un misterio cómo toda una civilización de personas existió aquí durante muchos años. Lo que queda de sus hogares aún se puede encontrar en la punta de la montaña, mientras que las circunstancias que rodearon su desaparición siguen siendo desconocidas. Caja de joyas. Un alpinista escalaba el Mont Blanc francés en 2013 cuando observó a distancia una caja metálica enterrada bajo el glaciar. Por curiosidad, lo cogió para comprobar qué escondía en su interior y se sorprendió al encontrar un tesoro de esmeraldas, rubíes y zafiros. No está dispuesto a guardarse esta noticia. El montañero informó del hallazgo a las autoridades, que rápidamente inició una investigación para determinar cómo llegaron las joyas a la montaña. Más tarde se determinaría que la caja de joyas se había caído de un avión que se estrelló contra el Mont Blanc. Sin embargo, las autoridades aún tenían que averiguar si era del accidente de 1950 o del de 1966. Antes de esto, varios trozos de escombros, se han encontrado equipajes y restos humanos de estos dos accidentes. Pero nunca nadie había entregado un tesoro como este. Más tarde se determinó que las piedras preciosas procedían del vuelo de 1966.
que volaba de Bombay a Nueva York cuando se estrelló y murieron las 117 personas que iban a bordo. Las piedras se repartieron posteriormente entre el montañero y las autoridades locales, recibiendo cada uno una parte por valor de unos $169,000. La Cueva del Diablo. Detrás del campo de fútbol de un instituto de la ciudad de Ashland, Williamsburg, Massachusetts, es una cueva en la que los lugareños creen que se esconde el diablo desde hace siglos. Conocida como la Cueva del Diablo, este intrigante lugar está encaramado al borde de un pequeño acantilado y se hizo famoso gracias a los primeros colonos coloniales, que contaban historias espeluznantes sobre ver demonios y al mismísimo diablo viviendo en sus profundidades. Cuando estos colonos puritanos llegaron por primera vez a Nueva Inglaterra, había una paranoia generalizada sobre una presencia ominosa en la tierra. Sin embargo, nunca se ha registrado ninguna prueba de rituales satánicos o actividad paranormal, así que puede que solo sean rumores. Lo que descubrieron los científicos, había materiales que indicaban que la cueva había sido utilizada por los nativos americanos. Alrededor del año 2012, la cueva atrajo la atención internacional después de que la Ashland High School intentara demolerla para poder ampliar sus campos de atletismo. Pero gracias a los esfuerzos de la Sociedad de Historia Local, que lucharon contra la medida, la cueva se ha conservado como monumento arqueológico. Montaña del Tesoro de Colorado. Hay una leyenda sobre una extraña montaña cerca de Summitville, Colorado, donde los buscadores de oro encontraron un vasto yacimiento a finales del siglo XX. 1700, y cientos de años después, el tesoro aún no ha sido localizado. Según los rumores y las historias, unos 300 franceses y 450 caballos abandonaron un puesto avanzado cerca de la actual Leavenworth, Kansas, ese fatídico día, y se dirigió a las montañas rocosas en busca de los tesoros de la tierra. Acabarían descubriendo una montaña del tesoro en el condado de Mineral, extrayendo casi $33 millones en oro según los estándares actuales. A continuación, apilaron este botín en 3 lugares diferentes y trazaron cuidadosamente cada uno de ellos. Sin embargo, los nativos americanos que vivían en la región lanzaron de repente un brutal ataque contra los buscadores de oro, dejando solo entre 17 y 35 supervivientes de los 300 buscadores de tesoros. Se apresuraron a enterrar el oro para poder escapar. Pero para cuando los supervivientes llegaron a la civilización, solo quedó vivo un hombre llamado LeBlanc. Desde entonces, cada intento de recuperar el yacimiento de oro se ha topado con la brutal resistencia de la población local, dejando solo 1 o 2 supervivientes para contar las historias, y el tesoro sigue perdido hasta hoy. Autopista Vikinga. En los salvajes y escarpados terrenos de las montañas, Jotunheim de Noruega, se encuentra el sendero de hielo Lendbrin, situada a 300 kilómetros al noroeste de Oslo. Pero antes de que se construyeran carreteras modernas en los valles, este escarpado puerto de montaña fue una importante vía de paso para los vikingos hace miles de años. Pero no fue hasta los meses de verano de 2011 cuando los arqueólogos descubrieron por fin indicios reveladores del estado de estos caminos en la antigüedad. Encontraron estiércol de caballo de siglos de antigüedad esparcido por todo el suelo, y docenas de artefactos antiguos derritiéndose del hielo. Esto incluye una túnica de 1700 años perfectamente conservada, considerada la prenda más antigua descubierta en Noruega, que creen que fue desechado por un viajero durante un caso grave de hipotermia. Los arqueólogos también han encontrado más de 1000 artefactos, entre ellos retazos de ropa de lana y zapatos de cuero, fragmentos de trineos, herraduras, e incluso bastones de senderismo ensuciando el arcén de esta antigua carretera. Los historiadores creen que el Lendbrin sirvió de paso a miles de viajeros, agricultores, pastores y comerciantes que cruzan el Cordillera del Omsegan, de 6.300 pies de altura, aunque la razón por la que se abandonó sigue siendo objeto de debate. Naupa Iglesia. En la ladera de una garganta casi vertical de los Andes hay una entrada en forma de U, que fue rebanada en la roca madre para crear una puerta poco profunda que sorprendentemente no va a ninguna parte. Esta intrigante estructura también cuenta con un altar adicional con 3 alcobas. Y para aumentar la intriga, también se han visto estructuras similares en Persia y Egipto, dando lugar a teorías conspirativas que sugieren que en realidad podría tratarse de un portal interdimensional. Conocida como la Sagrada Naupa Iglesia o Naupa Waka, las puertas o ventanas aquí supuestamente conducen al núcleo de las corrientes electromagnéticas de la Tierra, que los espiritistas creen que puede desencadenar la experiencia extracorpórea. Ya que se encuentra en una de las regiones más remotas de Perú, el acceso es extremadamente limitado, pero quienes tienen la suerte de hacer el viaje hablan de sentir una energía palpable, que solo puede atribuirse a rituales chamánicos. Aunque hace muchos años que se descubrió esta estructura inca, aún se sabe muy poco sobre su origen, historia y propósito. Ahora es el momento de elegir a nuestros suscriptores. En lo alto de una montaña situada en medio de la nada, hay una enorme estructura grabada en la ladera.
con poderes místicos y una historia más extraña que la ficción. Las leyendas dicen que esta estructura es como un portal interdimensional, capaz de transportar a cualquiera desde cualquier lugar del mundo, doblando los propios tejidos del espacio y el tiempo. Conocida como una de las cosas más misteriosas descubiertas en las montañas, esta enigmática cueva ha desafiado las propias leyes de la ciencia, y sus poderes son reconocidos por la población local, que veneran las colinas por su significado espiritual y su importancia histórica. Únase a la conversación y comparta su opinión sobre este fascinante descubrimiento en la sección de comentarios. Ahora, volvamos al vídeo. Ruínas de Timgad. Con una rica historia que se remonta a 100 años después de Cristo. La historia nos traslada a la época del emperador Trajano, que fundó este asentamiento, conocida entonces como Tamugas, como base de la Tercera Legión Augusta. En sus días de gloria, Timgad era tanto una colonia militar como un incentivo para los africanos dispuestos a servir en el ejército romano. A cualquiera que completara con éxito el servicio activo durante 25 años, se le prometía un hogar en la colonia, que fue construida y decorada exactamente igual que las demás viviendas ocupadas por los propios romanos. Como símbolo del ingenio romano, el asentamiento original se construyó en un cuadrado perfecto, de 355 metros cuadrados a la redonda, y repleto de estructuras que siguen en pie hasta hoy. Hoy, los visitantes que exploren las ruinas podrán contemplar los restos de un impresionante arco de Trajano del siglo II, un teatro con capacidad para 3.500 espectadores, complejos de baños, una biblioteca, y lo que queda de los templos e iglesias. Preservar su integridad para las generaciones futuras. Las ruinas de Timgad fueron declaradas Patrimonio de la UNESCO y se han convertido en un destino turístico de renombre, que atrae a cientos de visitantes cada año. Monumento a la Batalla de las Naciones. En octubre de 1813, en torno a las murallas de Leipzig, se libró una de las mayores batallas de la historia de la humanidad. Por un lado estaban Napoleón Bonaparte y sus aliados, y en el otro extremo estaba el ejército aliado de Rusia, Prusia, Austria y Suecia. Ambas partes se vieron envueltas en una guerra que determinaría el destino político de Europa, y para cuando el humo se disipó, las fuerzas de Napoleón salieron victoriosas. Sin embargo, la victoria les costó más de 9,000 hombres, y marcó el principio del fin de la era napoleónica. Para conmemorar esta épica batalla de naciones, se encargó la construcción de un monumento conmemorativo en una colina cercana a Leipzig, pero el proyecto se retrasó tanto que no se terminaría hasta finales del siglo XIX. El 18 de octubre, 1913, 100 años después de esta guerra épica, la gigantesca estructura de 298 pies de altura fue inaugurada como el monumento más grande de Europa, y actualmente se eleva sobre el paisaje circundante como testimonio de los horrores de las guerras pasadas. Geoglifos en Telangana. Recientemente se ha descubierto un geoglifo de 3.000 años de antigüedad en las afueras de Mudichu-Talapalli, en el distrito de Medchal-Malkashgiri, en Telangana, India. Grabado en un montículo granitoide de baja altitud, borde de 30 centímetros de ancho con 2 triángulos incrustados en su interior. A través de la datación por carbono, los arqueólogos pudieron determinar que la estructura fue realizada en la Edad de Hierro, específicamente 10.0 a.C., y probablemente sirvió de modelo a las comunidades megalíticas para planificar sus enterramientos circulares. El yacimiento se encuentra actualmente bajo la protección del gobierno y de la aldea de Muduchintalapalli, y actualmente se está transformando en un destino turístico arqueológico para aumentar los ingresos de las comunidades circundantes. Restos humanos antiguos en el Himalaya. De vuelta en 2010, arqueólogos que exploraban las cuevas de los acantilados del Himalaya en Nepal encontraron los restos de 27 hombres antiguos, mujeres y niños, con marcas de corte que recuerdan a un ritual de muerte popular. Los historiadores creen que la cueva se utilizó como mortuorio en la antigüedad, con al menos el 67% de los cuerpos desprovistos de carne. Según los expertos, antes de depositarlos en amplias estanterías de madera. Durante 1500 años, estos huesos han sido cuidadosamente apilados, junto a restos de animales como cabras, vacas y caballos, que probablemente servían como ofrendas para los muertos. Pero con estas cuevas creadas por el hombre, situadas a 13800 pies sobre el nivel del mar, nadie ha sido capaz de averiguar cómo estos antiguos artesanos crearon espacios en la ladera sin herramientas ni equipos de construcción modernos. Extraño artilugio en el parque Yukon Tombstone. David Baudouin, residente en Dawson City. Yukon estaba de excursión en el parque territorial de Tombstone un fatídico día.
cuando decidió desviarse un poco del camino y aventurarse en una parte no señalizada de la montaña. Después de caminar unos minutos y casi llegar a la cima de la montaña, de repente se encontró con un extraño objeto en el suelo. Al principio, David pensó que era una vieja batería de coche, pero como observó más adelante, descubrió que el camino no parecía haber sido utilizado por un coche en ningún momento del pasado, así que esto definitivamente no podría ser una batería de coche. Cuanto más lo estudiaba, más se daba cuenta de que el artilugio podría haber caído allí recientemente, y como explicaría más tarde, parecía caído del cielo. Incapaz de explicar cuál era el origen del artilugio, decidió hacer una foto y dejarlo donde estaba. Sin embargo, desde que la foto apareció en Internet, se ha especulado con la posibilidad de que fuera la carga útil del globo sospechoso derribado sobre el Yukon por aviones de combate, aunque todavía no se ha confirmado. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.